Bueno, ya les compartí una serie de videos que corresponden a esta parte de integración de expresiones trigonométricas. Esta parte del temario de lo que se trata, pues, es de ir estableciendo algunas recomendaciones como a manera de guía, ¿sí? En las cuales nos van a decir si nosotros tenemos alguna expresión trigonométrica que se quiera integrar y que tiene que ver con funciones trigonométricas. Entonces se trata de seleccionar, por ejemplo, si tenemos a una función seno o coseno elevada a un exponente que puede ser par o impar. Y aquí se nos recomienda cuáles son la manera de abordar la integral de tal forma que se garantice que el procedimiento va a ser el más corto posible. Y aquí tenemos otros casos, por ejemplo, seno por coseno, con distintos exponentes que pueden presentarse, otra vez pares o impares. Tenemos funciones donde vamos a tener distintos argumentos para seno y coseno. Tenemos otras más donde podemos, así como al inicio trabajamos con seno y coseno elevado a un exponente, pues ahora vamos a hablarlo con tangente y cotangente. Y también cuando tenemos tangente y cotangente, o cosecante y, secante y tangente, y cosecante y cotangente que se están multiplicando. Bueno, en estos videos se resuelven pues prácticamente estos ejercicios que les estoy mostrando. Les voy a pedir que los sigan viendo. Finalmente no son videos tan cortos. Yo pensaba que los había dejado más cortos, pero como al final me di cuenta que sí están un poco largos, pues fue que les escribí que no era necesario que los vieran para esta clase. Pero sí les voy a pedir que los continúen viendo para que podamos avanzar el día de hoy con integración por sustitución trigonométrica y después regresamos para que tengan un poco más de tiempo para ver estos videos. ¿Sí? Sí, dime, Ángel. ¿Esto vendrá en el examen o ya no? Lo de integrales de expresiones trigonométricas. Sí, bueno, ya la parte de métodos de integración. Bueno, en este examen que vamos a aplicar el día lunes, no. En el examen del día lunes solamente viene lo que es el tema número 2, nada del tema número 3. Ajá. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Bien, por aquí me están preguntando un par de dudas sobre ejercicios de la serie. Vamos a manejarlo de esta manera. Vamos primero a avanzar con este tema de sustitución, integración por sustitución trigonométrica. Y al finalizar la clase vamos a tratar de dejar alguna media hora para que podamos hablar de dudas que tengan respecto a esa serie. Y vamos a empezar con estos que me están preguntando sobre los ejercicios 5 y 8. Entonces, primero vamos a comenzar con el tema nuevo y al final vamos a hacer un repaso para su examen. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a hablar de integración por sustitución trigonométrica, que es el segundo método de integración que vamos a estudiar. En la clase anterior hablamos de integración por partes, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de integración por sustitución trigonométrica. Este tema de integración por sustitución trigonométrica, pues, ustedes se van a dar cuenta, se parece mucho a lo que ya veníamos haciendo en el tema número 2, que era que teníamos una integral, buscábamos un cambio de variable para hacer una sustitución y seleccionábamos a este cambio de variable de tal forma que terminara por completarse la diferencial y pudiéramos convertir una integral que al inicio no era inmediata en una integral que sí fuera inmediata. Bueno, aquí es similar el proceso que vamos a estar haciendo, pero esto tiene la particularidad de que la sustitución que vamos a hacer, pues estas sustituciones tienen que ver con funciones trigonométricas. Entonces vamos a hacer una sustitución donde vamos a cambiar una integral que en principio puede no tener nada que ver con funciones trigonométricas, la vamos a cambiar por expresiones trigonométricas. Y la vamos a cambiar en un sentido utilizando ciertos triángulos de apoyo que nos van a garantizar que la sustitución se va a simplificar y se va a convertir en una integral más simple. Vamos a ver cómo va a ser esta sustitución. Lo primero es identificar en qué casos entonces vamos a aplicar este método. A diferencia del que teníamos anteriormente, que era la integración por partes, que lo vamos a aplicar básicamente cuando se tenga el producto de una función algebraica por una trascendental.
o en términos más generales, pues el producto de varias funciones, de funciones de distinto tipo, utilizamos integración por partes. Integración por sustitución trigonométrica lo vamos a utilizar cuando aparezca alguno de estos términos que les estoy colocando aquí. Es decir, cuando aparezca a cuadrada menos u cuadrada, a cuadrada más u cuadrada, o u cuadrada menos a cuadrada, y todos estos términos dentro de una raíz cuadrada. Bueno, ¿qué es a y qué es u? A es un número, es una constante, ¿sí? Y u es la variable. U puede ser x, y en este caso estamos hablando de u al cuadrado, entonces x cuadrada, o puede ser cualquier número multiplicando a x cuadrada, o vamos a ver incluso algunos ejercicios donde podría ser una expresión algebraica, por ejemplo, x menos 2 elevado al cuadrado. También funciona como u. Entonces podemos tener estructuras de diversa naturaleza, pero casi siempre, bueno, siempre tenemos que tenerlas dentro de una raíz cuadrada y que estén dos expresiones sumándose o dos expresiones restándose. Que en una de ellas esté contenida la variable y en otra esté contenida solamente constantes o números, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean este tipo de expresiones, es una integral que podría resolverse mediante sustitución trigonométrica, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer dicha sustitución? Bueno, vamos a establecer tres casos, ¿sí? Tres casos, uno para cada una de estas expresiones. Vamos a empezar con el de a cuadrada menos u cuadrada. Siempre que dentro del integrando o de esa función que nosotros queramos integrar aparece una expresión de la forma raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada, vamos a trabajar con la siguiente sustitución. En este tema de sustitución trigonométrica se acostumbra a construir un triángulo rectángulo. Recordando que, bueno, un triángulo rectángulo pues es aquel donde uno de sus ángulos es un ángulo que mide 90 grados o un ángulo recto, ¿sí? Entonces, cuando aparezca esta expresión, lo primero que nosotros vamos a hacer en una integral que vamos a resolver por sustitución trigonométrica es identificar una de estas tres expresiones. Y cuando ya identifiquemos que es esta la que aparece, entonces vamos a construir este triángulo. En este triángulo entonces siempre vamos a trabajar con este ángulo. El cateto opuesto a este ángulo siempre va a ser u. El cateto adyacente siempre va a ser el término que tenemos aquí, que es raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada, y la hipotenusa siempre va a ser a. Ya que escribimos este triángulo, lo primero que vamos a hacer pues es sustituir lo que nosotros vamos a definir como u, lo que vamos a definir como a, y como raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrado. Por ejemplo, imagínense que aquí tenemos 2 al cuadrado menos x cuadrado. Aquí tendríamos una hipotenusa igual a 2. Aquí tendríamos un cateto opuesto que va a ser x. Y aquí quedaría la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x cuadrado. Y bueno, cuando se tenga esta expresión, que se quiere utilizar este triángulo, se sugiere siempre utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Nosotros para hacer la sustitución necesitamos definir a u y necesitamos definir a este término en términos de funciones trigonométricas. Entonces, para definir a u se sugiere siempre utilizar seno. ¿Por qué seno? Porque seno va a ser igual, si aplicamos el seno de este ángulo, pues va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces nos quedaría u sobre a. Y de aquí se puede despejar de manera más sencilla u. Y entonces u va a ser igual a a por seno de teta. ¿Sí? También nos va a interesar calcular la diferencial de u para que al hacer la sustitución pues podamos cambiarlo por lo que originalmente tenemos como diferencial de x, ¿sí? Y entonces diferencial de u va a ser igual a el valor de a por coseno de teta diferencial de teta. Y también vamos a utilizar coseno de teta. Coseno de teta nos va a servir para cambiarlo por esta expresión. ¿Por qué? Porque coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces de aquí podemos despejar de manera muy sencilla raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado, que va a ser igual a a por coseno de teta. Entonces, ¿qué significa? Que en lugar de estar escribiendo esto, vamos a escribir a por coseno de teta. En lugar de escribir a u o a x, pues vamos a escribir a por seno de teta, y diferencial de x lo vamos a cambiar por a coseno de teta. Y al hacer la sustitución, bueno, si seguimos estos lineamientos que nos establecen aquí, la razón por la que está dispuesto así el triángulo y por la que se nos pide utilizar seno y coseno es porque esto nos garantiza que la integral se va a simplificar. Vamos a notar nosotros que siempre después de terminar de hacer la sustitución,
se van a empezar a cancelar de manera muy sencilla las funciones trigonométricas y al final nos va a quedar una integral muy simple. ¿Sí? Bueno, yo sé que ahorita, sobre todo si es la primera vez que ven este método, pues les pueden generar todavía bastantes dudas de cómo aplicarlo, pero me interesa que más o menos vaya quedando clara la idea de cómo funciona el método, que primero es, identificamos en qué caso estamos, y el caso nos va a decir qué tipo de triángulo utilizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que tener muy presente o qué es lo que yo les sugeriría escribir en un formulario? Bueno, ahorita lo vamos a ver en ejercicios, pero yo les sugeriría identificar la expresión, el triángulo que vamos a utilizar y cuáles son las dos funciones trigonométricas que se recomiendan. Es decir, en un formulario yo colocaría, para este caso, vamos a utilizar este triángulo y vamos a utilizar la función seno y coseno. Todo lo demás se va a derivar de la sustitución que vamos a hacer y de qué es lo que necesitamos ir sustituyendo. Del mismo modo, para esta otra expresión, donde ahora se están sumando, hay que tener presente este nuevo triángulo. Noten cómo cambian de lugar los elementos. Originalmente la expresión de la raíz estaba como cateto adyacente, ahora está como hipotenusa. Y para ese triángulo se sugiere utilizar tangente y secante. Y finalmente, para el último caso, para esta expresión, vamos a utilizar este triángulo de aquí y se nos sugiere utilizar secante y tangente. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir aplicando caso por caso a ejercicios para que veamos cómo va esta sustitución. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. ¿Podría volver un momento a la diapositiva Pero ya anterior, por deja favor? eso. Claro, la primera, esta de aquí. La que sigue. Esta, perfecto. Eso, gracias. Seguramente. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a irlo aplicando para que nos vaya quedando más claro y vamos a ir viendo pues cómo utilizar esta información que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Ya sobre los ejercicios para que esto sea más claro. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 8.1, ¿sí? Tenemos una integral y vamos a ver en qué caso queda y cómo vamos a hacer la sustitución para que podamos resolver esta integral pues de la manera más sencilla posible. Entonces este es el ejercicio 8.1 y tenemos la integral de x cuadrada por raíz de x cuadrada menos 4 y todo esto, bueno, diferencial de x sobre este término. Muy bien. Bueno, primero vamos a identificar por qué aquí no podemos hacer una sustitución sencilla, ¿sí? Y la razón pues va a ser porque, por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, voy a intentar que u sea el término que está dentro de la raíz. Pero si yo digo que u va a ser igual a x cuadrado menos 4, entonces diferencial de u va a ser igual a 2x diferencial de x. Y aquí lo que tengo afuera es x cuadrado. No tengo una x lineal que en dado caso me permita completar la diferencial. Además que, bueno, no está esa x en el numerador. Entonces eso me va a complicar el estar manipulando diferencial de u para que nos quede en el numerador y esto pueda convertirse en una integral inmediata. Entonces no se puede hacer una sustitución sencilla, ¿sí? Bueno, entonces ya que identificamos eso, pues vamos a ubicar que tenemos un término que está dentro de una raíz y de lo que se trata pues es de verificar si coincide o no con alguno de los casos que acabamos de comentar. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar aquí a las diapositivas. Tenemos el término que está dentro de raíz, es x cuadrada menos 4. ¿Sí? Entonces tenemos que compararlo para ver en cuál de estos casos podríamos estar. ¿Sí? Decíamos que a es la constante y u es la variable, entonces este sería un caso de la forma x cuadrada, perdón, 4 menos x cuadrada. Nosotros lo tenemos al revés, entonces este caso pues no sería. Tampoco sería este porque aquí se están sumando, entonces el que vamos a utilizar es este, donde sí tenemos la variable al cuadrado menos un número al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Okay, sí. Entonces nos vamos a ir al tercer caso que es este de aquí. Entonces vamos a copiar, voy a copiar aquí en el pizarrón el triángulo que tenemos que utilizar, identificando claramente cuál es el ángulo θ, cuál es el término que va a ser función de hipotenusa
de cateto opuesto, que sería u al cuadrado menos a al cuadrado, y también lo que va a ser función de cateto adyacente, que en este caso simplemente sería a. Y también del lado derecho, pues voy a escribir, bueno, aquí abajo voy a escribir las funciones trigonométricas que se sugiere utilizar, que sería secante y tangente. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar esta información para poder hacer nuestra sustitución trigonométrica. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a identificar qué sería A y qué sería U en nuestra integral. Para que esto sea más claro, pues yo les sugeriría, quizá, sobre todo en los primeros ejercicios, pues primero reescribir la integral de tal forma que podamos identificar cuál es el valor de A. A es la constante que está elevada al cuadrado en esta expresión. Entonces aquí podríamos escribir, por ejemplo, x cuadrada por la raíz cuadrada de x cuadrada, y vamos a poner en lugar de 4, 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el valor de A? 2. 2, exactamente. Claro que si ustedes lo ven desde aquí, pues no hay ninguna necesidad de hacer esto, ¿sí? Esto nada más es sugerencia por si no tenemos claro cuál es el valor de A. Entonces vamos a volver a escribir, a dibujar este triángulo, pero ahora con la información que realmente tenemos en nuestro problema. Es decir, en lugar de estar escribiendo A, pues vamos a colocar el valor que ya sabemos, que A es igual a 2. ¿Sí? También podemos encontrar el valor de U. U es lo que aquí se está elevando al cuadrado, la variable al cuadrado, entonces U va a ser igual a X. Tenemos una hipotenusa entonces que va a ser igual a X. Y finalmente lo que tenemos aquí como cateto opuesto al ángulo θ, pues es el término raíz cuadrada de u cuadrada menos a cuadrada, que para nosotros pues va a ser raíz cuadrada de x cuadrada menos 4, o menos 2 al cuadrado, como lo quieran escribir. Entonces este es el triángulo con el que vamos a trabajar, ¿sí? Y ahora lo que vamos a utilizar son las funciones que se sugieren para que la expresión nos quede lo más simple posible, ¿sí? Por ejemplo, si se sugiere utilizar secante para definir a U, vamos a ver por qué, vamos a encontrar cuál sería secante de θ. Secante de θ, recuerden que es la función recíproca de coseno de θ. Entonces, secante de θ, si coseno de θ lo definimos como cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces secante de θ va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, secante de θ nos quedaría hipotenusa, que es x, sobre cateto adyacente, que es 2. Lo que nos interesa es despejar a x para que lo podamos sustituir acá arriba. Entonces vamos a despejar a x, y x va a ser igual a 2 veces secante de θ. ¿Sí están de acuerdo? Ajá. Muy bien. Entonces vamos a identificar esta expresión porque la vamos a necesitar para hacer nuestra sustitución. Porque aquí aparece x cuadrada, entonces en algún momento en lugar de x cuadrada vamos a poner 2 secante de θ al cuadrado. Necesitamos también conocer diferencial de x para que lo podamos cambiar por lo que tenemos aquí arriba. Entonces vamos a encontrar diferencial de x. Vamos entonces a calcular aquí la diferencial de x. ¿A qué sería igual la diferencial de x si x es igual a 2 secante de θ? Es decir, ¿cuál es la derivada de secante de θ? Es secante por tangente. Secante por tangente, exactamente. Entonces, de diferencial de x nos quedaría 2 secante de θ por tangente de θ diferencial de x. Y esta también la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque aparece por aquí diferencial de x, perdón, este ya es diferencial de θ. Aparece por aquí diferencial de x y lo vamos a cambiar por todo este término. ¿Sí? Bien. Ahora, también se sugiere utilizar tangente para definir a este término, al término que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces vamos a aplicar tangente de θ, que tangente se define como cateto opuesto, que sería x cuadrada menos 4, sobre cateto adyacente. En este caso, pues es igual a 2. Vamos a despejar este término, que es la raíz. Entonces nos quedaría que raíz de x cuadrada menos 4 va a ser igual a 2 por tangente de θ. Y entonces este término de aquí también lo vamos a necesitar.
para cambiarlo por raíz cuadrada de x cuadrado menos 2 al cuadrado. No sé si está claro hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda. No, todavía no es hora. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer la sustitución. Entonces esto se va a convertir en una integral, donde en el numerador tenemos diferencial de x, pero ahora para nosotros diferencial de x va a ser igual a todo este término. Es decir, en lugar de diferencial de x vamos a colocar 2 secante de teta por tangente de teta diferencial de teta. Y esto se estaba dividiendo originalmente sobre x cuadrado, pero para nosotros x es igual a 2 secante de teta. Entonces, en lugar de colocar x cuadrada, vamos a colocar 2 secante de teta y además elevado al cuadrado. Y finalmente se está multiplicando por la raíz de x cuadrada menos 2 al cuadrado, pero para nosotros raíz de x cuadrada menos 2 al cuadrado o menos 4 es igual a 2 por tangente de teta. Entonces vamos a colocar aquí 2 por tangente de teta. ¿Sí? Y entonces noten cómo esta nueva integral ya no depende de x, ya no aparece ningún término que sea x, ya no está en términos de diferencial de x, ahora aparece diferencial de teta, que para que sea más claro, pues esto se acostumbra a escribir fuera de del cociente, vamos a ponerlo de este lado, diferencial de teta. Y en principio parece que nada más nos estamos complicando la integral, pero justamente estos triángulos, estas sustituciones, están diseñados para que aquí se puedan cancelar un montón de términos. Noten cómo en el numerador aparece secante y tangente, y en el denominador también aparece secante y tangente. Entonces el diseño de estos triángulos y estas sustituciones está dispuesto para que aquí se pueda cancelar un montón de términos y entonces sí se simplifique bastante la integral. Y se llama sustitución trigonométrica porque noten cómo todo ahora depende de funciones trigonométricas. Entonces, aquí es equivalente al proceso que nosotros hacemos cuando hacíamos una sustitución simple. Que hacíamos, dejábamos a toda la integral en términos de u. Ahora lo que sigue es resolverla y una vez que la terminemos de resolver, vamos a regresar la sustitución. Todo lo que nos queda en términos de teta lo vamos a cambiar por x. ¿Cómo? Utilizando el mismo triángulo con las mismas definiciones que ya tenemos aquí. No sé si voy claro hasta aquí, si alguien tiene alguna duda. Está claro, profe. Yo nada más tengo la duda de, o sea, ¿cómo sabemos cuál vamos a despejar para que sea X y cuál para que nos dé? Bueno, creo que usted se basó dependiendo de si era cateto opuesto, cateto adyacente para sustituir, ¿no? Lo de raíz de X cuadrada menos 4. O sea, ¿de dónde vamos a tomar X y al momento de sustituir? Ok, a ver. Este triángulo sí está claro por qué lo seleccionamos. Este de aquí, Sí. antes de... ¿Sí? Ah, bien. Sí. Entonces, si te estoy entendiendo bien, tu duda es por qué decidimos que este era X y por qué este es 2. Y Ajá, bueno, sí. ok. Bueno, U, lo que siempre en los triángulos se encuentran como U, es lo que tiene que ver con la variable. ¿Sí? Es decir, este es el término que nosotros al final estamos relacionando con U al cuadrado menos A al cuadrado y todo dentro de la raíz. Entonces, U cuadrado en este caso es igual a X cuadrada. Por lo tanto, U tiene que ser igual a X. Y por eso aquí cambiamos a U por X. Y por ejemplo, menos A cuadrada, entonces A cuadrada es igual a 4, lo que significa que A es igual a 2. Por lo tanto, aquí en lugar de A colocamos 2. ¿Sí? Y pues Ok, este término sí. tiene que quedar así igualito en el cateto opuesto, X cuadrada menos 4. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Creo que todo bien. Bien. Bueno, vamos a ir simplificando esta integral. Voy a borrar esta información. En realidad no hay que tener presente el triángulo al final del problema, pero yo lo voy a tener que borrar porque aquí ya no me va a caber más el desarrollo. Entonces lo voy a borrar y ahorita recordamos cuál era el triángulo que
que habíamos utilizado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues, es ir simplificando todo lo que se pueda simplificar. Por ejemplo, este 2 lo podemos cancelar con este 2 de acá. Tangente de teta lo podemos cancelar con tangente de teta. Y aquí podemos cancelar una secante, pero lo vamos a hacer en un siguiente paso. Entonces, hasta el momento esto nos quedaría en la parte de arriba como secante de teta. Y en la parte de abajo quedaría 2 secante de teta al cuadrado, que sería equivalente a elevar el 2 al cuadrado. Y también secante de teta la vamos a elevar al cuadrado. Y aquí todavía entonces podemos cancelar. Podemos cancelar secante de teta del numerador con el cuadrado del denominador. Y este cuarto, que está aquí multiplicando al integrando, pues lo podemos sacar porque finalmente es una constante. Entonces nos quedaría como un cuarto que multiplica a la integral. En la parte de arriba solamente quedó diferencial de teta. Y en la parte de abajo, secante de teta. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí. Bien. Y 1 sobre secante de teta, ¿a qué es igual? Tangente. ¿A qué, perdón? Tangente. 1 sobre secante. Bueno, 1 sobre secante, recuerden que secante es la función recíproca de coseno. Entonces, 1 sobre secante lo podemos escribir como coseno de teta. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría como un cuarto que multiplica a la integral de coseno de teta diferencial de teta. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos una integral que ahora sí es una integral inmediata. Ahora sí podemos ver claramente cómo esto sí se simplificó un montón. Pasamos de esto a simplemente tener que integrar coseno de teta. Entonces aquí es donde ya se puede visualizar más claramente cuál es la ayuda de esta sustitución. ¿Cuál será la integral entonces de coseno de teta? Seno de teta. El seno de teta, exactamente. Entonces esto nos quedaría como un cuarto por el seno de teta más la constante de integración. A lo que es lo mismo, pues, bueno, vamos a ponerlo otra vez aquí, un cuarto por el seno de teta más la constante de integración. Recuerden que aquí no es necesario multiplicar por un cuarto la constante solamente está para indicar toda la familia de antiderivadas particulares que incluye esta integral indefinida. Entonces, aquí ya terminó el proceso de integración. Sin embargo, lo que acabamos de integrar es esta de aquí, la que cambiamos en términos de teta. Para poder expresar la solución adecuada para esta integral de aquí, tenemos que regresar el cambio de variable, lo que es equivalente cuando ya terminábamos de integrar en términos de u, al final decíamos, bueno, ya resolví la integral, pero cada que aparezca u, la voy a cambiar por lo que realmente era u. En este caso tenemos seno de teta, entonces lo que tenemos que hacer aquí es regresar al triángulo que les decía que borré, que aquí teníamos teta, recordando aquí en la hipotenusa teníamos a x, como cateto adyacente teníamos un 2, y aquí teníamos la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. Y entonces aquí lo que tengo es un cuarto por el seno de teta. Entonces nos quedaría un cuarto. ¿Cuál es el valor que realmente tendríamos que poner en lugar de seno de teta? Raíz de x cuadrada menos 2x, menos 2 al cuadrado sobre x. Exactamente. Así es. Eso es lo que vamos a cambiar por seno de teta. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros evaluamos el seno de teta en esta expresión, sería cateto opuesto, que es x cuadrada menos 4, y se está dividiendo entre la hipotenusa, que en este caso es x. Entonces, seno de teta es igual a raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 sobre x. Y eso es lo que vamos a poner aquí en lugar de seno de teta. Entonces nos quedaría un cuarto por la raíz de x cuadrada menos 4 dividido entre x, y todo esto más la constante de integración. ¿Sí? Y bueno, claro está que esto lo podemos escribir de manera más simple si hacemos el producto por un cuarto. Entonces nos quedaría
x cuadrada menos 4, todo dividido entre 4x y más la constante de integración. Entonces ahora sí tenemos la solución de la integral ya en los términos correctos, ya en términos de x. Esa sería la solución entonces de esta integral de aquí de arriba. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. No. No. Muy bien. Entonces vamos a pasarnos al siguiente ejercicio. Vamos a resolver ahora el ejercicio 8.2. Ahora tenemos como ejercicio 8.2 una integral. En la parte de arriba otra vez solamente está diferencial de x y en la parte de abajo tenemos 9 menos x cuadrada y ese término está elevado a una potencia de 3 medios. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero en qué caso estaríamos. ¿En qué caso, con qué caso, perdón, o en qué caso clasificarían a este ejercicio? Me voy a regresar aquí para que los podamos observar otra vez. ¿En cuál de estos tres casos catalogarían a esta integral? ¿En el primero? En el primero, exactamente, porque tenemos constante al cuadrado menos variable al cuadrado, ¿sí? Y otra vez, si todavía no lo tenemos claro, pues yo les sugiero, antes de identificar el caso, vamos a escribir esto de una manera más simple, de una manera que coincida mejor con los casos que tenemos. Por ejemplo, aquí lo que les podría sugerir, pues es nada más identificar que esto es la expresión dentro de una raíz cuadrada y elevada al cubo. Y también podemos identificar que 9 lo podemos escribir como 3 al cuadrado. Entonces esto nos quedaría como raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada, todo este término elevado a una potencia de 3. Y bueno, en lugar de 9 vamos a poner 3 al cuadrado. Entonces esto es exactamente lo mismo. Elevado a una potencia de 3 medios significa raíz cuadrada de ese término y además elevado a una potencia de 3. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con este caso y entonces ya es más sencillo clasificarlo con alguno de los tres que tenemos aquí en las diapositivas. Claramente tenemos que es a cuadrada menos u cuadrada, entonces esta es la información que tenemos que utilizar. Voy a copiar entonces otra vez el triángulo con el que vamos a trabajar. Tenemos un triángulo donde ahora la hipotenusa es A, el cateto opuesto es U, y el cateto adyacente es la raíz cuadrada de A cuadrada menos U cuadrada. Y se sugiere utilizar las funciones trigonométricas seno de teta y coseno de teta. Entonces nos regresamos aquí al pizarrón para que empecemos primero a calcular todos los elementos que necesito para poder hacer la sustitución. Y todo empieza pues vaciando la información que realmente tenemos que colocar en el triángulo. Es decir, identificar claramente cuál es el valor de U y cuál es el valor de A. En este caso, ¿cuál sería el valor de U y cuál sería el de A? El de U es X Ajá. y el de A es 3. Y el de A es 3. Así es. No en todos los casos U va a ser igual a X, ya vamos a ir complicando poco a poco los ejercicios. A veces U va a ser igual a X menos algo. Y bueno, ya veremos más adelante qué podemos hacer. ¿Sí? Y bueno, en este caso, el término que quedaría como cateto adyacente al ángulo teta, pues es 9 menos x cuadrado. Entonces ya tenemos el triángulo. Vamos a calcular seno de teta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, x sobre 3. Y entonces despejamos x, y x va a ser igual a 3 veces el seno de teta. En este caso, no aparece x, digamos que fuera de la expresión de la raíz, entonces no vamos a hacer una sustitución con x, pero sí necesitamos encontrar a x para poder calcular diferencial de x, que esta sí aparece aquí arriba. Entonces vamos a calcular diferencial de x, y diferencial de x, entonces, ¿cómo nos quedaría diferencial de x? 3 coseno de teta por teta.
Así es, 3 coseno de teta por diferencial de teta. 3 coseno de teta diferencial de teta. Este sí lo vamos a necesitar. En algún momento vamos a colocar aquí, lo vamos a cambiar por diferencial de x. Así es. Y vamos a utilizar coseno de teta, como se sugiere. Coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente, 9 menos x cuadrada dentro de una raíz cuadrada, sobre hipotenusa, que sería en este caso 3. Despejamos el término que corresponde a raíz cuadrada, es 9 menos x cuadrada, y eso va a ser igual a 3 por el coseno de teta. Y este también lo vamos a necesitar. Entonces ya terminamos de calcular los elementos que nos van a permitir hacer nuestra sustitución. Entonces vamos a hacer la sustitución. Esto lo vamos a reescribir como la integral. En la parte de arriba tenemos diferencial de x, pero para nosotros diferencial de x va a ser igual a 3 coseno de teta diferencial de teta. Y lo vamos a dividir entre el término que tiene que ver con la raíz. Solamente que hay que notar que no nada más tenemos aquí raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x cuadrado, sino que además está elevando una potencia de 3. Entonces vamos a cambiar ese término por 3 coseno de teta, pero además lo vamos a elevar al cubo. Es decir, nos quedaría como 3 coseno de teta y esto elevado a una potencia de 3. ¿Sí? No sé si está claro hasta aquí, si alguien tiene alguna duda. Lo vamos a poner aquí como es más usual. Profe, y aparte de eso, ¿estaría dentro de una raíz? En este caso no, porque, vamos, lo que nosotros tenemos aquí igualado a 3 coseno de teta, ya incluye la raíz, exactamente. Sí. Gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Profe, yo nada más con el exponente. Ajá. O sea, sería lo mismo poner, por ejemplo, 9 menos x cuadrada elevado a la 3 medios como 9 menos x cuadrada, raíz cuadrada de todo eso, pero lo de adentro al cubo, ¿es lo mismo? Bueno, en este contexto, sí. No siempre es lo mismo porque hay que tener cuidado con lo que podría pasar con los signos. En este caso, una potencia al cubo, lo que nos indica pues es que no va a cambiar de signo la expresión que tenemos dentro de la raíz. Entonces, así yo lo ponga dentro de la evaluación de la raíz o fuera, no va a estar cambiando el signo para nada. Si aquí estuviéramos mezclando, por ejemplo, raíz, vamos a ponerlo al revés, que fuera raíz cúbica de un término al cuadrado, ahí sí importa mucho el orden, porque como lo de dentro, si yo lo elevo primero al cuadrado y luego le calculo raíz, no habrá problema. ¿Sí? Pero si, bueno, más bien raíz cuadrada de algo al cuadrado, ¿sí? Si yo los invierto, entonces primero voy a intentar calcular la raíz de un número negativo, ahí voy a tener problemas y luego lo voy a tratar de elevar al cuadrado. Esto tiene que ver mucho como cuando se evaluaba la composición de las funciones en cálculo y geometría analítica. ¿Cuál es la operación que voy a evaluar primero para ver cómo expreso el dominio de la nueva función? En este caso no hay ningún problema con que nosotros hagamos esta inversión de exponentes. ¿Sí? No sé si... Ok. Finalmente, Sí. Ok, perfecto. Entonces, la recomendación sería como poner el exponente siempre, o sea, por fuera de la raíz. Sobre todo en este tema de sustitución trigonométrica, sí, porque al final el triángulo nos va a permitir hacer el cambio sobre la raíz. Entonces, ya que tenemos la raíz, aquí lo ponemos como ese término elevado al cubo. Entonces, aquí sí es muy recomendable verlo de esa manera, ¿sí? Ok, profe, perfecto, muchas gracias. Sí, por nada. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir simplificando la expresión. Creo que esta sí la vamos a continuar aquí. Esto nos quedaría, tenemos 3, vamos a sacarlo de la integral. Y este 3 se va a elevar al cubo, entonces aquí nos quedaría 3 por 3, 9, por 3, 27, por la integral de coseno de teta. Y en la parte de abajo tendríamos coseno cúbico de teta y todo esto diferencial de teta. ¿Sí?
Todavía, pues claramente lo podemos simplificar más. 3 sobre 27 lo podemos escribir como un noveno. Un noveno por la integral. Este coseno va a cancelar un exponente de los que tenemos en la parte de abajo y va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de teta diferencial de teta. ¿Sí? Muy bien. Y 1 sobre coseno cuadrado, si lo queremos escribir de manera más simple, de tal forma que no nos quede un cociente, ¿cómo lo podríamos reescribir? Así como hace un momento escribimos 1 sobre secante como coseno de teta, si tenemos 1 sobre coseno cuadrado, ¿a qué sería igual? A secante cuadrado, ¿no? A secante cuadrado, exactamente. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a 1 noveno por la integral de secante cuadrada de teta diferencial de teta. Y esta será una integral inmediata. Tenemos una fórmula para integrar secante cuadrada. Creo que sí. Sí, vamos a buscarla aquí en las diapositivas, que me parece que en estas también les incluí las tablas de integrales. Aquí están. Y aquí tenemos una, entonces, integral de secante cuadrada, si es inmediata y es igual a tangente, bueno, en este caso para nosotros va a ser tangente de teta. Entonces, si es una integral inmediata, la podemos resolver de manera directa. Entonces, esto va a ser igual a 1 noveno por tangente de teta más la constante de integración. ¿Sí? Y en este punto ya terminamos de resolver la integral. Ahora nos hace falta regresar el cambio de variable. Entonces, sobre el mismo triángulo, nosotros vamos a calcular los elementos que nos quedaron como solución de la integral. En este caso necesitamos calcular tangente de teta. Entonces, ¿cómo nos quedaría tangente de teta? Utilizando este mismo triángulo. Me quedaría como x entre 3, entre 9 menos x cuadrada, eso en raíz, sobre 3, ¿no? Ajá, lo calculaste como seno sobre coseno, ¿sí? Sí. Así es. Si lo simplificamos un poquito más, pues ese 3 que está dividiendo tanto a x como a este elemento, pues se van a cancelar con la ley del sándwich. Y entonces únicamente nos quedaría como x sobre raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Sí? Que también recuerden que tangente lo podemos relacionar con cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería el cociente de estos dos. Entonces, como sea que lo quieran ver, vamos a llegar al mismo resultado. Nos quedaría entonces x, que es cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que sería 9 menos x cuadrado. Y esto más la constante de integración. Y finalmente podemos hacer el producto de 1 noveno por todo eso. Y la solución de la integral nos quedaría como, bueno, x sobre 9 por la integral de 9 menos x cuadrada más la constante de integración. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. No, todo bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Este ejercicio que sigue, el número 3, es muy similar a estos que acabamos de resolver. Entonces creo que ese se los voy a dejar a ustedes para que practiquen. Déjenme encontrarlo. Profe, una duda. Sí. Entonces, la tangente en el resultado ya no la tenemos que convertir, o sea, como el ejercicio pasado, que el resultado bueno, sí que el resultado lo pasábamos a dependiendo del triángulo. Sí, lo hicimos aquí. Tenemos tangente originalmente y tangente aquí ya lo cambiamos por lo que sería. Bueno, aquí lo que ya no les escribí fue la sustitución bueno, el cálculo de la tangente. Vamos a ponerlo por aquí. Tangente de teta en este caso sería igual a cateto opuesto, que es x, sobre la hipotenusa, que es raíz de 9 menos x cuadrado. Entonces, este es el término que cambiamos aquí por tangente. En lugar de tangente colocamos x sobre 9 menos x cuadrado. Y aquí al último nada más lo multiplicamos por un noveno. Entonces, sí, siempre es necesario dejar al resultado todo solamente en términos de x y ya no de teta. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda?
creo que no. Les decía, este ejercicio número 3 se parece mucho a los anteriores, entonces se los quisiera dejar a ustedes para que practiquen. Recuerden que estos ejercicios que de pronto se los dejo pendientes para que ustedes practiquen, de todos modos, si tuvieran alguna duda, lo podemos revisar en alguna de las siguientes clases. ¿Sí? Entonces, me voy a pasar al siguiente bloque de 3 ejercicios, donde estos ya hay que hacer algo, va a pasar algo un poco distinto o algo particular, que me gustaría destacarlo aquí en la clase para que si se encuentran algo similar en algún ejercicio de la serie o de un examen, pues ustedes sepan cómo abordarlo ya con el antecedente de la clase. Entonces vamos a empezar con el 9.1 para que veamos si se puede o no se puede resolver por sustitución trigonométrica. Tenemos entonces la integral de diferencial de x y en la parte de abajo tenemos raíz de 4x menos x cuadrado. Y esto bueno, ya tenemos diferencial de x en el numerador, entonces ya no se multiplica por diferencial de x. ¿Sí? Bien, entonces en principio aquí la diferencia que podemos notar con los ejercicios anteriores es que pues parece que no coincide con ningún caso. ¿Por qué? Porque bueno, en los dos términos que están dentro de la raíz, a pesar de que se están restando y que sí están dentro de una raíz, pues no podemos identificar ningún término que sea constante. Tenemos 4x, es decir, un término que depende de x, menos x cuadrado, otro término que también depende de x. Entonces, si nosotros hacemos una comparación directa, así como está con alguno de los casos anteriores, podemos pensar que pues no coincide con ninguno, de estos tres, porque aquí tendríamos que tener algo como a por x para poder decir que coincide, ¿sí? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con estos casos, que en principio parece que no se podría aplicar de manera directa este método de sustitución trigonométrica, ¿sí? Bien, vamos a concentrarnos entonces justamente en lo que tenemos dentro de la raíz para ver si lo podemos reescribir de alguna manera y que nosotros después podamos aplicar ahora sí el método de sustitución trigonométrica, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con el término que es 4x menos x cuadrado para ver si hay alguna forma en la que lo podamos reescribir, ¿sí? Pero toda esta parte de reescribir, recuerden que también, bueno, decimos reescribir dando a entender que no lo vamos a modificar, es decir, que va a seguir representando lo mismo y que solamente es una manera distinta de escribir lo mismo. ¿Por qué? Porque si lo alteramos, pues ya alteramos el integrando y el resultado ya no nos va a dar lo mismo, ¿sí? Por aquí me comentan que si lo podemos factorizar. Sí podemos factorizar. En este caso, factorizar x de entrada podría no servirnos de mucho. Sí podemos hacer algo más de la factorización, porque podríamos decir, bueno, yo factorizo aquí x y a lo mejor lo saco como raíz de x y entonces en mi sustitución ya involucro un término que va a ser raíz de x. El problema es que si lo hacemos así, raíz de x al final lo vamos a estar cambiando por raíz de una función trigonométrica y eso nos podría complicar la integral. Entonces lo que se sugiere mejor en lugar de factorizar es lo que me comentan por aquí, es completar un trinomio, exactamente. Como cuando en algunos límites o en algunos ejercicios de cónicas de cálculo y geometría analítica, ustedes completaban el cuadrado, bueno, el trinomio, para que después lo pudiéramos ahora sí factorizar como un binomio al cuadrado. Entonces vamos a hacer un proceso similar. Primero, pues para este tipo de procesos de completar el cuadrado, pues es más claro si tenemos al polinomio ordenado desde el grado más alto al más pequeño y que el primero sea positivo. Entonces, primero vamos a factorizar un signo negativo y aquí nos quedaría x cuadrada menos 4x. Nada más factorizamos un menos 1 para poder ordenar al polinomio y entonces si ya nos preguntemos qué le tendríamos que sumar para que se pueda completar un trinomio cuadrado perfecto, y esa cantidad que le vamos a sumar, recuerden que también se la vamos a restar, porque nos interesa no alterar la expresión. Entonces, ¿cuál sería ese número que le tendríamos que sumar para aquí completar el trinomio? 4.
4, exactamente. ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar menos x cuadrada menos 4x, le vamos a sumar 4 y inmediatamente después se lo vamos a restar para no alterar la expresión. Y entonces ya tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que sería este de aquí, x cuadrada menos 4x más 4. Finalmente lo vamos a poder escribir como x menos 2 al cuadrado. Y entonces esta expresión nos quedaría como menos x menos 2 al cuadrado. Y además, bueno, menos por menos, quedaría esto más 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ahora finalmente lo vamos a reordenar para que lo positivo quede al inicio. Entonces esto va a quedar como 4 menos x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta es una expresión que ya se parece un poco más a las que tenemos en las diapositivas. Ya tenemos aquí una constante, que es un 2 al cuadrado. Y aquí tenemos no nada más a x elevado al cuadrado, sino x menos 2 elevado al cuadrado. Y era lo que les comentaba hace un momento. No necesariamente u siempre va a ser igual a x. En este caso, u va a ser igual a x menos 2. Y aún así es aplicable el método de sustitución trigonométrica. Entonces, u es la variable, pero no necesariamente va a ser la variable así solita, sino que podría tener sumado otro elemento, podría ser un binomio al cuadrado, podría ser un binomio a una potencia de 4, y en distintos casos que se pueda presentar un ejercicio para que podamos aplicar este método de sustitución trigonométrica. Entonces vamos a reescribir esta integral y ahora nos va a quedar como la integral. La parte de arriba es diferencial de x y aquí en la parte de abajo va a quedar raíz cuadrada de 4 menos x menos 2 al cuadrado. Y entonces vamos a identificar, ahora que ya lo tenemos escrito de esta manera, vamos a identificar en qué caso estaríamos de los tres que estamos estudiando para sustitución trigonométrica. Entonces, ¿cuál de los tres sería? El primero. Sería el primero. Primero, El primero, sí, así es. Otra vez vamos a trabajar con el primero. Entonces voy a volver a copiar el triángulo para que empecemos a aplicar nuestro procedimiento como lo veníamos haciendo. Entonces, la hipotenusa es A, el cateto opuesto es U y el cateto adyacente es A cuadrada menos U cuadrada. Y se sugiere utilizar seno y coseno de teta. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene el hecho de que ahora U no sea solamente igual a X, sino que va a ser igual a X menos 2. ¿Sí? Bien, entonces ahora dibujamos nuestro triángulo con la información que realmente vamos a utilizar. El valor de A pues va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque A cuadrada es igual a 4, entonces A tiene que ser igual a 2. Y luego U lo vamos a relacionar con X menos 2 al cuadrado. Bueno, u al cuadrado lo vamos a relacionar con x menos 2 al cuadrado, entonces u tiene que ser igual a x menos 2. Entonces este cateto va a ser igual a x menos 2. Y en la parte de aquí, de abajo, en el cateto adyacente al ángulo θ, pues vamos a tener 4 menos x menos 2 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Seno de θ es cateto opuesto, que en este caso va a ser x menos 2, sobre cateto adyacente, perdón, sobre hipotenusa, que en este caso es solamente 2. Entonces nos quedaría x menos 2 entre 2. ¿Sí? Nos interesa despejar a x. Entonces vamos a empezar aquí despejando primero x menos 2 va a ser igual a 2 veces el seno de θ. ¿Sí? Y bueno, aquí si lo que queremos es despejar a x y no a x menos 2, pues tenemos que sumar 2 de ambos lados de la igualdad. Y entonces concluimos, bueno, lo voy a poner aquí, no, hacia aquí a un lado. Concluimos que x es igual a 2 veces el seno de θ más 2. Bien, no aparece como tal aquí x sola, entonces este término
directamente no nos va a servir, pero sí lo teníamos que encontrar para ahora plantearnos el problema de calcular diferencial de x, que ese sí lo tenemos que sustituir. Entonces vamos a calcular diferencial de x. ¿Cómo nos quedaría la diferencial de x si x es igual a 2 seno de teta más 2? 2 coseno de teta. 2 coseno de teta diferencial de teta. ¿Así es? ¿Sí? Eso sería lo que tendríamos como diferencial de x, va a ser igual a 2 coseno de teta diferencial de teta. Entonces, ya tenemos uno de los términos que necesitamos. Y con ayuda de la función coseno vamos a encontrar una expresión para el otro. Entonces, coseno de teta originalmente es igual a cateto adyacente, que va a ser 4 menos x menos 2 al cuadrado, sobre hipotenusa, que otra vez es solamente 2. Entonces, esta expresión pues, nos va a quedar muy sencilla. Vamos a concluir que raíz de 4 menos x menos 2 al cuadrado, pues va a ser igual a 2 veces el coseno de teta. Entonces, el término que está dentro de la raíz lo vamos a cambiar por 2 coseno de teta. Entonces, ahora sí vamos a reescribir la integral. Nos va a quedar como la integral. En la parte de arriba es diferencial de x, pero lo vamos a cambiar por 2 coseno de teta. Y en la parte de abajo tenemos la raíz la vamos a cambiar por 2 coseno de teta. Entonces aquí nos quedaría 2 coseno de teta y el diferencial de teta que tenía diferencial de x. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Bueno, pues ahora se nos va a simplificar pues bastante esta integral, porque pues se va a cancelar el 2 coseno de teta del numerador con el 2 coseno de teta del denominador, y esto va a quedarnos como la integral de diferencial de teta. ¿Cuál sería el resultado de integral diferencial de teta o de integral 1 por diferencial de teta? ¿Teta? Teta, exactamente. Entonces esto va a ser igual a teta más la constante de integración. Bueno, y teta entonces vamos a calcularlo en función de este mismo triángulo. Recuerden, una vez que identificamos el caso, no hay que cambiar de triángulo. Vamos a estar utilizando ese en todo el problema. Y aquí tenemos pues varias opciones para poder definir a teta, porque podemos utilizar un montón de funciones trigonométricas para definir a teta. ¿Sí? Bueno, todas estas expresiones que pueden utilizar, pues al final tienen que ser expresiones equivalentes para que no alteren el resultado de esta integral. De esta integral lo que comúnmente se sugiere es utilizar una de las que ya se recomendaban en cada uno de los triángulos. Es decir, en este triángulo se recomendaba utilizar seno y coseno. Entonces, para definir a teta, la recomendación general sería utilizar o coseno o coseno. Y de preferencia, pues utilizar seno porque nos va a quedar una expresión más simple que la que tenemos acá abajo. Entonces, si yo tengo que seno de teta es igual a x menos 2 sobre 2, ¿a qué sería igual teta? ¿Seno inversa? A la función inversa de seno. Así es, algo que podríamos escribir como, pues normalmente como arcoseno, también a veces se escribe como como anguloseno, o también lo podemos escribir con la notación de seno elevado a una potencia de menos 1, pero finalmente teta, déjenme escribirlo aquí para que quede clara la sustitución. Si despejamos de aquí teta, pues teta va a ser igual a arcoseno de x menos 2 sobre 2. ¿Sí? Y entonces aquí nos quedaría arcoseno de x menos 2 sobre 2 más c. Es decir, más la constante de integración. Y esta sería entonces la respuesta para este problema. ¿Sí? No sé si está claro. Si alguien tiene alguna duda. ¿Y con qué se sustituye eso? ¿Cómo, perdón? ¿Con qué se sustituiría eso? O así ya se queda como arcoseno. Se queda como arcoseno. Sí, finalmente ya es el arcoseno, pero de una expresión que depende de x.
ya no depende de teta. Entonces ya, digamos que ya decidimos el cambio de variable porque esta expresión al final ya no depende de teta. Aquí sí vamos a estar calculando pues un ángulo, pero que un ángulo que está en función de x, ya no de teta, ¿sí? Entonces eso sería ya la respuesta del ejercicio. Siempre que solamente en una integral ya el resultado les quede teta, entonces significa que el resultado les va a quedar como una función trigonométrica inversa. Profe, entonces daría igual si agarramos seno o coseno, ¿no? ¿Las dos respuestas estarían correctas? Las dos respuestas serían correctas, solamente que la que escribiríamos con coseno, pues como va a quedar en términos de esta raíz, pues podemos decir que va a ser un poco más compleja. Entonces, lo mejor es quedarnos con la expresión más simple, por eso, pues casi siempre se recomienda utilizar de las dos que nos piden utilizar en cada triángulo, utilizar aquella que nos sirve para definir a U, es decir, en este caso seno, y en los otros casos, pues la función que se sugiere para sustituir a U. Pero con rigor, pues ambas respuestas serían correctas. Sí, profe, gracias. Muy bien. De hecho, en este ejercicio, pues noten que a partir de que hicimos esto, ya pudimos haber propuesto un cambio de variable y no había necesidad de haber utilizado a partir de aquí, pues sustitución trigonométrica, porque alguien pudo haber dicho, bueno, U es igual a X menos 2, entonces diferencial de U va a ser igual a 1 por diferencial de X, y entonces ya nos queda la forma que tiene una integral inmediata que como resultado nos da coseno. Ustedes revisan esa fórmula de integración, pues coincide con lo que ya tenemos aquí. Entonces es una manera más sencilla de resolverlo, pero bueno, lo que nos interesaba pues es estudiar sustitución trigonométrica mezclado con algún procedimiento para poder hacerlo coincidir con alguno de los casos. Por aquí me pregunta que si se sigue utilizando el más C. Sí, cada que se resuelva una integral indefinida, vamos a seguir colocando al final de la solución más C. Y eso no lo vamos a dejar de escribir siempre que estemos resolviendo integrales indefinidas. Así es. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Creo que no. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a resolver ahora, bueno, déjenme ver cuál de los dos, porque creo que ya nada más nos va a dar tiempo de resolver uno para que podamos repasar. Bueno, vamos a resolver uno en esta clase y el otro lo resolvemos la siguiente clase. Entonces vamos a trabajar con el 9.2, vamos a seguir el orden que aquí les había puesto. Entonces tenemos el ejercicio 9.2. Y aquí tenemos integral de x cuadrada, y esto se está dividiendo entre raíz de 9 menos x cuadrada y, bueno, diferencial de x. Entonces este ejercicio, pues en principio no tiene nada particular que nosotros tengamos que completar un trinomio o que factorizar. Esto directamente lo podemos clasificar en un caso. Entonces lo que les quería mostrar de particular de este ejercicio va a ocurrir dentro del procedimiento. Entonces, bueno, vamos a clasificarlo primero en alguno de los casos. ¿Cuál sería el caso con el que vamos a trabajar? El primero. El primero otra vez, así es. Entonces, vamos a trabajar otra vez con el mismo triángulo. Vamos a tener entonces el siguiente triángulo. Tenemos A, U y como cateto adyacente es la raíz cuadrada de A cuadrado menos U cuadrada. Y entonces vamos a utilizar seno de teta y coseno de teta. Bien.
Entonces vamos a empezar a hacer la sustitución. Bueno, les voy a pedir que ustedes me apoyen calculando los elementos que se necesitan para que al final me digan cómo quedaría aquí la integral, cómo quedaría ya la sustitución sobre la integral. Por si hubiera alguna duda, pues la podemos empezar a resolver, ¿sí? Entonces ya saben, si van teniendo alguna duda me pueden comentar y si terminan de igual manera me van indicando para que pueda escribir aquí ya la respuesta y vamos comparando si todos llegaron a lo mismo. Voy. Bueno, ya lo tengo. Muy bien, ¿me lo comparten, por favor? Sí, arriba me quedó 3 seno de teta y todo eso al cuadrado por 3 coseno de teta, diferencial de teta, entre 3 coseno de teta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos confirme que llegó a lo mismo? A mí también me salió lo mismo. Muy bien, ok. Efectivamente, esta sería ya la sustitución, ¿sí? Nos quedaría entonces en la parte de arriba 3 seno de teta todo elevado al cuadrado. Después se multiplica por 3 coseno de teta y se divide también entre 3 coseno de teta. Entonces aquí la cancelación o la simplificación que podemos hacer pues está muy clara. Podemos cancelar 3 coseno de teta del numerador y del denominador. Entonces esto nos va a quedar como la integral de 3. Bueno, ya vamos a elevarlo al cuadrado de una vez. Tenemos 3 seno de teta al cuadrado, entonces quedaría 9 por el seno cuadrado de teta, diferencial de teta. ¿Sí? Bueno, antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna duda con la sustitución. Creo que no. Entonces, si hubiera alguna duda, por favor me escriben. Puede ser ya que termine la clase. Si no llegaron a la misma respuesta y no encuentran en dónde estuvo el detalle, me escriben para que lo podamos revisar.
Entonces, otra cosa que podemos hacer aquí, pues, es sacar el 9. El 9 finalmente es una constante. Como la integral es una operación lineal y cumple el principio de homogeneidad, lo podemos sacar. Y entonces tenemos que resolver la integral de seno cuadrado de teta. ¿Sí? Bueno, esta integral, en principio, no es una integral inmediata. ¿Sí? Seno cuadrado de teta no es algo que... Bueno, sí hay expresiones ya dadas para calcular la integral de seno cuadrado de teta, pero no es una de las integrales, vamos a decirlo así, de las básicas. Sí tenemos la integral de seno de teta, pero no de seno elevado al cuadrado. Entonces, precisamente yo les quería compartir este ejercicio para que de alguna forma conectáramos todos los videos que ustedes están viendo, que tienen que ver con funciones trigonométricas. Nos vamos a concentrar justo en este caso. Tenemos una integral de la forma seno elevado a una potencia de n. ¿Sí? Y en este caso vamos a tener dos casos. Si ustedes ya vieron el primer video, pues ya resolvieron algunos ejercicios que tienen que ver con estos casos. Y aquí tenemos dos casos. Dice caso 1 cuando n es un número impar positivo y caso 2 cuando n es un número par positivo. En este caso tenemos n igual a 2, entonces es un número par. Y aquí lo que se recomienda es utilizar las identidades de ángulo medio. Esos que tenemos como que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x dividido entre 2. Y en el caso de que hubiera sido coseno, pues la cambiaríamos por 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces vamos a utilizar esta identidad haciendo caso a la recomendación que se nos hace aquí cuando tenemos el caso número 1. ¿Sí? Entonces, esta nos quedaría como 9 por la integral y vamos a sustituir, vamos a cambiar a seno cuadrado por 1 menos coseno de 2x. Y todo esto se está dividiendo entre 2. ¿Sí? Bueno, no es x, perdón, es teta. Y por diferencial de teta. ¿Sí? No sé si está claro por qué hicimos esto. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya lo que logramos pues fue deshacernos del cuadrado que tenía seno. Ya lo que nos quedó aquí pues depende de coseno, pero ya no es coseno al cuadrado, ahora es coseno de 2 teta. Ahora lo que podemos hacer es sacar el 1 medio que está dentro de la integral para que nos quede aquí afuera 9 medios por la integral de 1 menos coseno de 2 teta diferencial de teta. ¿Sí? Y esto recuerden que siempre lo podemos separar en dos integrales. Entonces lo podemos escribir esto como 9 medios por la integral de 1 por diferencial de teta, que va a ser la integral de diferencial de teta, esta ya es inmediata, menos 9 medios por la integral de coseno de 2 teta diferencial de teta. ¿Sí? ¿Y esta integral de coseno de 2 teta será inmediata o tenemos que hacer algo más para resolverla? No, creo que sí es inmediato. Bueno, vamos a resolverla. En la primera, pues esta sí es inmediata. Aquí vamos a tener como resultado 9 medios, integral de diferencial de teta, pues va a ser igual a teta. ¿Sí? Y ahora vamos a resolver la siguiente integral, que sería la integral de coseno de 2 teta. ¿Cómo nos quedaría esta integral? Seno de 2 teta entre 2. 10 seno de 2 teta entre 2. Nos quedaría entonces menos 9 medios, que multiplica al seno de 2 teta, todo esto dividido entre 2, y al final le sumamos la constante de integración. ¿Sí está claro para todos por qué resulta seno de 2 teta entre 2? Yo no entendí. Yo tampoco. Bien, bueno, aquí formalmente lo que tenemos que hacer es un cambio de variable. Es decir, vamos a decir que sea u igual a 2 teta.
Si u es igual a 2 teta, entonces diferencial de u va a ser igual a 2 por diferencial de teta. Entonces, si yo quiero integrar a esto, lo voy a reescribir de la siguiente forma. Me quedaría, bueno, la integral de coseno de u, pero no puedo cambiar diferencial de teta directamente por diferencial de u porque me estorba el 2. Entonces recuerden que lo que hacíamos en estos casos, pues era hacer una operación con diferencial de u para que lo pudiéramos sustituir. Y en este caso lo que tendríamos que hacer pues es diferencial de u entre 2 igual a diferencial de teta. Entonces aquí nos quedaría diferencial de u sobre 2. Y entonces ya tenemos la integral de coseno de u por diferencial de u entre 2. Por eso cuando resolvemos esta integral, pues la integral de coseno es seno de u entre 2, y u era igual a 2 teta, por eso nos quedaría seno de 2 teta entre 2. Es decir, esto sería una integral como los primeros ejercicios que hicimos en el tema número 2. No sé si con esto está claro, o quieren que lo detallemos un poquito más. Está claro, profe. Muy bien. Y entonces ya terminamos de resolver la integral. Ahora vamos a regresar el cambio de variable porque todo lo tenemos en términos de teta. Entonces, bueno, voy a borrar por aquí. Voy a borrar esta parte que teníamos aquí al inicio para que podamos empezar a deshacer el cambio de variable. Bueno, déjenme copiar aquí el último resultado al que llegamos, que teníamos 9 medios de teta. Y esto va a ser igual, este 2 multiplica al 2 del denominador, entonces aquí nos quedaría 9 cuartos por el seno de 2 teta más c. Y entonces vamos a volver a dibujar el triángulo, aquí lo borré por error. Entonces tenemos, en la hipotenusa teníamos el valor, en este caso, de este ejercicio que estamos resolviendo, sería el valor de a, fue 3. Después aquí tenemos el valor de u, que para este caso simplemente fue x, y en este caso tenemos raíz de 9 menos x cuadrado. Entonces vamos a calcular la información para que podamos regresar aquí el cambio de variable. ¿Sí? Entonces en este caso se sugirió utilizar seno de teta. Seno de teta pues fue igual a cateto opuesto, que es x, sobre hipotenusa, que es 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría teta? Seno inverso de x entre 3. Así es, con la función inversa del seno. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. 9 medios por, bueno, voy a escribirlo aquí primero. Aquí si despejamos teta, pues teta va a ser igual a la función inversa de seno de x sobre 3. Entonces aquí teníamos 9 medios de teta, que daría seno inverso de x entre 3. Y a esto le vamos a restar 9 cuartos del seno de 2 teta. Y aquí parece que tenemos un problema porque tenemos seno de 2 teta y a lo mucho nosotros podemos calcular solamente seno de teta. ¿Qué creen que podríamos hacer aquí para poder encontrar una expresión para seno de 2 teta en función de x y utilizando este triángulo que tenemos aquí? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Déjenme borrar esto. La También identidad por de doble ángulo. identidades. Podemos utilizar la identidad del ángulo doble. Hay una identidad que, bueno, si ustedes la recuerdan, que se estudia en álgebra, que nos dice que seno de 2 teta es igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Es decir, vamos a utilizar esta identidad trigonométrica. Entonces, lo que podríamos hacer es encontrar cuál es el valor de seno de teta, que este ya lo tenemos aquí, es x sobre 3. Y ahora vamos a encontrar cuál es el valor de coseno de teta. Cateto adyacente, que va a ser igual a 9 menos x cuadrada, sobre hipotenusa, que es igual a x. Y entonces, en lugar de sustituir seno de 2 teta, lo vamos a cambiar por 2 veces seno de x, que es esto de aquí, x sobre 3.
por el coseno de teta, que es 9 menos x cuadrada sobre x. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. 9 cuartos de 2, bueno, aquí tendríamos un 2, que multiplica al seno de teta, pero seno de teta es x sobre 3. Aquí nos quedaría x sobre 3 por coseno de teta, que coseno de teta es 9 menos x cuadrada, raíz cuadrada, y todo es entre x. Entonces aquí nos quedaría 9 menos x cuadrada sobre x. Profe, ahí no serían sobre 3. Sí, porque es la hipotenusa, ¿no? Sí, perdón, Ajá. tienes toda la razón. Este es 3. Si es que es cateto adyacente sobre hipotenusa, perdón, este también aquí es 3, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien. No sé si está claro para todos. Si alguien tiene alguna duda con esta sustitución. ¿No era más fácil únicamente multiplicar por 2 el valor que ya tenía? Ah, no, porque ya, perdón. Es que el problema es que el 2 está en el argumento. Así es. Sí, gracias. Bien. Bueno, vamos a simplificar esta expresión, porque todavía podemos hacer algo para que nos quede de manera más simple. Entonces, empezamos con 9 medios de arcoseno de x sobre 3. Y esto le vamos a restar. Este 9 se va a cancelar porque por aquí tenemos un producto de 3 por 3. Y nos quedaría entonces 2 cuartos, que 2 cuartos al final lo podemos cambiar por un medio. Entonces nos va a quedar aquí x por la raíz de 9 menos x cuadrada, y todo esto sobre 2, más la constante de integración, que aquí se me acabó el espacio para escribir, ¿sí? Y entonces esta ya sería la solución de la integral. La integral va a ser igual a 9 medios de arcoseno de x sobre 3 menos x por la raíz de 9 menos x cuadrada sobre 2, más su respectiva constante de integración. No sé si queda claro para todos. Si alguien tiene alguna duda. ¿Puede repetir, por favor, en la segunda parte donde está el 9 cuartos? O sea, ¿de dónde fue sacando lo que está ahí? Ah, sí. El 2 y el X, es eso. Sí, claro. Bueno, aquí ya borré la identidad que utilizamos, pero la clave está en que seno de 2 teta. Finalmente nosotros lo que queremos es seno de 2 teta. Y el cambio que hicimos aquí es porque todos estos 3 términos que se están multiplicando, esto es igual al seno de 2 teta. ¿Y por qué concluimos eso? Porque utilizamos una identidad trigonométrica que nos dice que el seno de 2 teta es igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Entonces lo que hicimos aquí pues fue lo siguiente. Calculamos primero seno de teta. Seno de teta resultó ser igual a x sobre 3. Esto sobre el mismo triángulo con el que veníamos trabajando. Después calculamos coseno de teta, que nos resultó esta expresión. Y entonces si queremos cambiar todo seno de 2 teta para que nos quede en términos de x, pues podemos escribir por aquí la sustitución. Seno de 2 teta va a ser igual a 2 por el seno de teta, que es x sobre 3, y por el coseno de teta, que es igual a la raíz de todo este término, a la raíz de 9 menos x cuadrada sobre 3, ¿sí? Y entonces esos son los términos que escribimos aquí y que cambiamos por seno de 2 teta. ¿Sí? Sí, profe, ya quedó claro, gracias. Entonces, esta identidad es la clave para hacer la sustitución. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Bien, creo que no. Por aquí nos queda otro ejercicio pendiente. Déjenme. Que sería este de aquí, que en realidad es muy similar a los que ya hemos venido resolviendo, solamente que pues lo que va a cambiar aquí, o algo que les quería mostrar, pues es el valor de u. ¿Cuál sería el valor de u para esta integral? 5x. 5x, exactamente.
Entonces hay que identificar el caso. Ahora tenemos un caso de la forma u menos a, u cuadrada menos a cuadrada, que sería este de aquí. Entonces aquí nos quedaría 5x. En el cateto adyacente nos quedaría 2. Y aquí nos quedaría 25x cuadrada menos 4. Y entonces ya con eso, utilizando secante y tangente, se va a poder resolver el problema sin mayor inconveniente. También les sugeriría que lo intenten. Sin embargo, este sí lo podemos abordar al inicio de la siguiente clase para que lo podamos tener como referencia también de una solución, ¿sí? Pero también les sugeriría que lo intenten para que si tienen alguna duda, pues se aclare en la siguiente clase. El tiempo que resta de la clase, pues ya me gustaría destinarlo a dudas que tengan sobre su serie. Entonces déjenme ir abriendo la serie y aquí ya tenía un par de dudas que era con los ejercicios 5 y 8. Entonces primero déjenme abrir la serie para que podamos ver entre todos los ejercicios 5 y 8. La encontré, perdonen la demora. Entonces vamos a empezar por el ejercicio 5, que es este de aquí. Dice, bueno, si las funciones, tenemos a dos funciones, una función f y una función g. La primera es a por secante cuadrada de x y la segunda es menos 1 sobre x menos pi al cuadrado. Dice, estas dos funciones tienen la misma ordenada media en el intervalo de menos pi cuartos a pi cuartos. Y dice determinar el valor de a, ¿sí? Bien, bueno, antes de que yo les platique cómo podríamos resolver este ejercicio, no sé si alguien ya lo resolvió, que nos quiera comentar cómo le hizo, cómo planteó el problema. Bueno, yo ya lo saqué y pues yo partí de la expresión del valor medio Ajá. y calculé ¿cómo se llama? La ordenada media de la segunda función de g de x, que va de menos pi cuartos hasta pi cuartos. Y ya después, a partir de eso, volví a usar la ecuación del valor medio, y pero ya con f de x, y ya nada más fue despejar a. Bueno, también resolviendo la integral, obviamente, y ya después al final despejando a. Bien, entonces, bueno, en resumen, calculaste la ordenada media de G y calculaste la ordenada media de F, que la ordenada media te quedó aquí en términos de A. Y entonces igualaste esas dos para poder calcular cuál sería el valor de A, de tal forma que la ordenada media, pues, fuera la misma. ¿Sí te seguí bien en el procedimiento? Sí, exactamente, me salté la igualación, pero sí. Ok. Muy bien, efectivamente ese sería el camino adecuado para resolverlo. Vamos a hacer un planteamiento, aunque sea breve, aquí en el pizarrón, para dejar escrito lo que nos comenta su compañero y cómo lo planteó. Entonces, bueno, tenemos a dos funciones. La primera es f de x, que es la que está en función de a. Y tenemos a por secante cuadrada de x y una función g de x que va a ser igual a menos 1 sobre x menos pi al cuadrado. Bien. Y todo esto lo vamos a trabajar desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Bien. Entonces vamos a ver cómo podemos plantearlo así como nos sugiere su compañero. Entonces vamos a empezar. Hay que tener presente entonces la expresión que trabajamos cuando hablábamos del teorema del valor medio, que es el que nos permite entonces calcular la ordenada media. Y ese teorema nos dice que una integral desde un extremo inferior a un extremo superior b
de una función f de x, diferencial de x, pues va a ser igual a la ordenada media, que es lo que llamamos a la función evaluada en cierto valor c, que multiplica a la diferencia de los extremos de integración, extremo superior menos extremo inferior. ¿Sí? Y entonces tenemos que encontrar primero, vamos a trabajar así como lo sugiere su compañero, vamos a encontrar a la ordenada media de g. Para encontrarla, pues aquí tendríamos que vaciar la información, sería la integral desde menos pi cuartos hasta pi cuartos, ¿sí? De menos 1 sobre x menos pi al cuadrado, diferencial de x. ¿Sí? Y aquí podemos utilizar la regla de Barlow para poder encontrar a esta integral. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría primero lo que sería la antiderivada de esta expresión? Sería evaluarla en el extremo superior primero y restarle la del inferior. Bien. Pero primero es derivarlo, ¿no? La integral, que sería 3 entre x menos pi al cubo. Bueno, esa sería la derivada, pero recuerden que lo que sustituimos aquí, es decir, al final aquí nos tiene que quedar una expresión que vamos a evaluar desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. ¿Sí? Entonces, primero hay que calcular la antiderivada de esta expresión. Por eso. Bueno, a mí me salió que era menos afuera. 1 sobre menos x menos pi más c, evaluado en ese intervalo. ¿No sería 1 sobre x menos pi? ¿Sí? Bueno, aquí recuerden que lo que vamos a decir es, bueno, en este caso tendríamos que decir sea u igual a x menos pi. Entonces, diferencial de u va a ser igual a diferencial de x. Entonces, es una sustitución directa. Esto se convertiría en menos la integral de, vamos a ponerlo ya llevándonos esto al numerador, quedaría la integral de u menos 2 por diferencial de u. Y si integramos esto, pues quedaría menos por menos, se va a convertir en más. U a la menos 1, entonces quedaría 1 sobre u. Esa sería la integral, la antiderivada o la integral indefinida más su constante de integración, pero como u era x menos pi, entonces nos quedaría esto como 1 sobre x menos pi más c. ¿Sí? Y esta es la que tenemos que evaluar primero en pi cuartos y después restarle la evaluación en menos pi cuartos. ¿Sí? No sé si está claro. Sí, ¿Sí? ¿Para todos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y entonces aquí sería sustituir. Tenemos que sustituir. Bueno, esto nos quedaría 1 sobre x, que empezamos con pi cuartos. Aquí nos quedaría pi cuartos menos pi, menos la sustitución en menos pi cuartos. Aquí nos quedaría entonces menos pi cuartos menos pi. ¿Sí? Y esto pues lo podemos ir resolviendo. El primero nos quedaría pues pi cuartos menos pi, pues quedarían menos 3 pi cuartos, que lo podemos escribir como menos 4 sobre 3 pi. Menos 4 sobre 3 pi. Y esta de acá pues tenemos menos pi cuartos menos 4 cuartos de pi, pues quedaría menos 5 cuartos, que lo podemos escribir como menos por menos, aquí va a quedar más, 4 sobre 5 pi. ¿Sí? Si lo incluimos dentro de la misma expresión, pues recuerden que se multiplica cruzado, entonces esto quedaría como 20 pi más 12 pi, y todo dividido entre el producto de 3 por 5 pi, que sería 15 pi al cuadrado. Si hacemos la suma de lo de arriba, pues quedaría como 32 pi sobre 15 pi al cuadrado. ¿Sí? Perdón, aquí era negativo. Esto es negativo de aquí.
no quedaría 32, más bien quedaría menos 20 más 12. Esto quedaría como menos 8 pi sobre 15 pi al cuadrado. Y finalmente podemos cancelar pi y quedaría menos 8 sobre 15 pi. Entonces ese sería el valor de la integral indefinida que tenemos aquí. No sé si está claro hasta aquí. Sí, Bien, entonces lo que tenemos ya sería, digamos que voy a borrar esta parte de aquí. Ya encontramos que el lado izquierdo tendría que ser igual a menos 8 sobre 15 pi. Del lado derecho, pues aquí formalmente nos quedaría b menos a. ¿Cómo nos quedaría la diferencia de b menos a? 1/2 de pi. Así es, quedaría b menos a, se van a sumar, entonces quedaría pi medios. Entonces vamos a escribir aquí, que esto se estaría multiplicando por pi medios, que al final se va a cancelar, pero entonces esto digamos que va a ser nuestra ecuación número 1. Y ahora tendríamos que calcular la misma integral, pero de la función g. Perdón, de la función a. Pues no sé si alguien tiene la solución de esta integral para podernos ir un poquito más rápido. Es decir, no sé si alguien calculó la integral desde menos pi cuartos a pi cuartos, en este caso de la función a por secante cuadrada de x, que bueno, esta pues es más sencilla que la anterior. La integral de secante pues es directa, es tangente. Bueno, vamos a hacerlo aquí de una vez. Podemos sacar a como constante y eso estaría multiplicando a tangente de x más c, evaluada desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Muy Sí. bien. Y tangente de pi cuartos es igual a 1. Entonces nos quedaría que a multiplica a 1. Tangente de menos pi cuartos, pues originalmente va a ser igual a menos 1, pero menos 1, como tenemos que lo vamos a restar, finalmente quedaría como más 1. Entonces esto sería igual a 2a. ¿Qué acabamos de encontrar con esta ecuación? Pues que esto va a ser igual a la misma ordenada media que es FC. Es decir, podemos escribir la ecuación como 2a igual a f de c por pi medios. Y esta sería nuestra ecuación número 2. ¿Sí? Entonces ahora lo que seguiría es decir, bueno, del lado izquierdo de esta igualdad tengo 2a, del lado izquierdo de esta igualdad tengo menos 8 sobre 15 por pi, y ambas están igualadas a lo mismo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la única posibilidad para que esto sea válido es que esta expresión del lado izquierdo tiene que ser igual a esta expresión también del lado izquierdo. Y entonces aquí viene la igualdad que nos quería su compañero. Vamos a decir, bueno, 2a tiene que ser igual a esto de aquí, que sería menos 8 sobre 15 por pi. Profe, Perdón, ¿sí? no tendremos que despejar a f de c en el primero, o sea, 8 entre 15 pi entre pi medios. Sí, también podemos mandar este pi medios, lo podemos mandar dividiendo de este lado. Sin embargo, bueno, para ahorrar un poquito de tiempo, podemos notar que pi medios sobre esto y pi medios sobre esto, Ah, ya al entendí. final se Sí, va a cancelar, ¿sí? sí, claro. Entonces, para Perdón, ahorrar un sí. poquito de tiempo, lo podemos dejar así. Entonces, ya de aquí despejamos directamente a, y a va a ser igual a menos 8 sobre 30 pi. ¿Sí? Que es, bueno, es lo que tendría que aparecer en las diapositivas. Bueno, en las diapositivas aparece ya simplificado a menos 4 sobre 15 pi. ¿Sí? No sé si está claro, perdón que me haya ido rápido, pero quería dejar más tiempo para dudas, pero no sé si está claro. Sí, profe, está claro. Aquí pueden comprobar la respuesta. También me preguntaban sobre el ejercicio 8. Si a alguien le queda alguna duda con este ejercicio, recuerden que siempre me pueden escribir y ya lo podemos ver con más detalle. Entonces me preguntaban sobre el ejercicio 8 y aquí tenemos otra vez una función que depende de cierto valor de a, una incógnita a, y tenemos que la integral de esa función
desde menos 1 hasta 2, la integral al final nos va a dar como resultado menos 6 y se pide calcular el valor de A. Bien, ¿alguien nos quiere platicar cómo le hizo para resolver este ejercicio? Pues nos están dando la función que es f de x y yo nada más la sustituí en la integral que va de menos 1 a 2 igual a 6 y ya pues resolví la integral y te queda en términos de A y despejé A y ya. Muy bien, exactamente. Es un ejercicio más sencillo que este que acabamos de plantear. Y efectivamente, así como nos sugiere su compañero, déjenme escribirlo aquí en el pizarrón. Ya nos dan a la función f de x y nos dicen que la integral de menos 1 a 2 de esa función, que es a por x menos 3, nos dicen que esta integral definida da como resultado menos 6. Entonces, como bien sugiere su compañero, si nosotros resolvemos esta integral en términos de a, pues al final la solución nos va a quedar en términos de a. Y como está igualada a menos 6, vamos a poder despejar el valor de a. Entonces, esto nos quedaría como, vamos a resolver la integral indefinida, quedaría como a por x cuadrada sobre 2 menos 3x más c. Y esto lo tenemos que sustituir desde menos 1 hasta 2. Y sabemos que el resultado tiene que ser menos 6. ¿Sí? Entonces, realizada esta sustitución, recuerden que es la sustitución en el extremo superior menos la sustitución en el extremo inferior. Entonces, quedaría a por 2 al cuadrado, que va a ser igual a a por 4, o ya vamos a poner aquí como 4a sobre 2, menos 3 por 2, que va a ser 6. Después le vamos a restar, menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo, aquí quedaría a medios, este es a. Menos 3 por menos 1, aquí quedaría más 3, pero como lo estamos restando, entonces quedaría menos 3. ¿Sí? Entonces esta sería ya la sustitución, y esto tiene que ser igual a menos 6. Simplificamos, entonces 4a sobre 2 va a ser igual a 2a. Después le vamos a restar a medios, y menos 6 menos 3 va a ser igual a menos 9. Y esto va a ser igual a menos 6. ¿Sí? Y bueno, ya de aquí lo que seguiría pues es despejar el valor de a. ¿Sí? No sé si con esto está claro. O lo terminamos de resolver. Bueno, lo vamos a terminar. 2a menos a medios va a quedar como 3a medios. Vamos a escribir de este lado. Va a quedar como 3a medios. Menos 9, bueno, este menos 9 lo vamos a mandar del otro lado. Quedaría menos 6 más 9. Esto tiene que ser igual a 3. Entonces el 3 se cancela con el 3 y vamos a concluir que a es igual a 2. ¿Sí? Para a igual a 2 se satisface que la condición que nos están proponiendo aquí, pues se cumple. ¿Sí? Nos dan una función en términos de a, nos dicen que su integral definida desde menos 1 hasta 2 es igual a menos 6. Entonces, si resolvemos la integral definida, nos va a quedar en términos de a, la igualamos a menos 6 y se puede despejar el valor de a. No sé si está claro. Sí, está muy claro. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda con algún otro ejercicio? Con el 13b, profe. 13b. A ver, déjenme buscar el 13b. Ok, en este caso sería de límites. Aquí pues sería utilizando la regla de L'Hopital. ¿Sí? No sé si tienes alguna duda en particular o es más con el planteamiento o te atoraste por ahí en algún paso. No, más con el planteamiento. ¿Sí? Bueno, vamos a plantearlo aquí en lo que nos resta de tiempo. Ya no creo que lo alcancemos al final, pero por lo menos lo podemos plantear. Bien, entonces aquí se nos pide calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre el seno de x. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, antes de
pues de aplicar la regla del L'Hopital o de lo que nosotros tengamos que hacer para resolver este límite, pues si nosotros intentamos sustituir aquí 0, pues nos va a quedar un cociente aquí inicialmente de 1 sobre 0, y aquí quedaría 1 sobre seno de 0, y seno de 0 también es 0. Entonces tratamos de resolver primero la operación que tenemos aquí como resta, y esto lo podríamos escribir como el límite cuando x tiende a 0 de 1, bueno, vamos a hacer la resta, seno de x por 1 quedaría como seno de x, y después menos 1 por x, aquí nos quedaría menos x, y finalmente x por seno de x en el denominador. Y aquí volvemos a intentar hacer la sustitución directa. En la parte de arriba nos quedaría seno de 0, que va a ser 0 menos 0, entonces ya nos queda 0 en la parte de arriba, y en la parte de abajo quedaría seno por seno de 0, que también va a ser 0. Entonces ya logramos el 0 entre 0, que es lo que necesitamos para poder aplicar la regla de L'Hopital. ¿Por qué no la podíamos aplicar aquí? Porque no tenemos la forma indeterminada de 0 entre 0. ¿Sí? Si nosotros tratamos de sustituir aquí, pues esto tiende a infinito, y de este lado también tiende a infinito, pero es una diferencia de infinitos, que si nos regresamos a las diapositivas del tema 2, es una de las formas indeterminadas. Entonces aquí basta con revisar la resta para que nos quede la forma indeterminada de 0 entre 0. Y entonces ya podemos aplicar la regla del L'Hopital, que nos dice que este límite va a ser igual a ahora trabajar con las derivadas, es decir, la derivada respecto de x de seno de x menos x sobre la derivada respecto de x por seno de x. ¿Sí? No sé si está claro hasta aquí. Sí, profe, lo que pasa es que no me quedaba justo por los infinitos, pero ya me quedó claro, gracias. Ok, muy bien, entonces ya de aquí lo continúas, y si tienes alguna duda, pues también me puedes escribir, ¿sí? Bien. Profe, yo tengo duda con el 15. Con el 15D. Es que no sé en qué categoría entra. Bueno, sé que es de integrales impropias que convergen o divergen, pero pues no es infinito. O sea, según yo no entran en las que tienen un intervalo definido, pero, o sea, no sé cómo tomar a E. O sea, me confunde ahí, profe. 15, ¿qué inciso, perdón? D, D. sí, D. Ok. Bueno, en el D, pues sería este de aquí. Sí. ¿No? Bueno, aquí, este no se entrega, pero claro que es una duda que podemos platicar. Pero sí, ¿sí se entrega o no se entrega? No sé si alguien me pudiera recordar. No, Según- profe, del 15 solo pidió el A y el E. Ah, ok, sí. De todos modos lo podemos platicar, pero solamente para no evitar confusiones de que piensen que se va a entregar. En realidad no se va a entregar, ¿sí? Pero podemos platicar, claro, que cómo lo podemos plantear, ¿sí? En este caso, entonces, el problema que tenemos, ¿sí? Bueno, es que tenemos un dominio que va desde 1 hasta E. Es como un ejemplo como el inciso A, donde en principio esto parece una integral completamente definida, pero tenemos un problema, por ejemplo, en este caso para el 1. Que tendríamos entonces 1 menos 1, que daría un cociente entre 0. Para estos extremos de integración, ¿tendremos algún problema? Para esta función que sería 1 sobre x o la raíz cuadrada del logaritmo natural de x. No. Entonces la tomo como el inciso A para Sí, poder... aquí el problema vendría que cuando intentemos sustituir, por ejemplo, en esta función el 1, al evaluar el logaritmo natural de 1 vamos a obtener como resultado 0. Sí. Y entonces aquí tendremos raíz de 0 que va a ser 0 por 1, pues nos va a quedar aquí 0, entonces nos quedaría un cociente de 1 sobre 0. Entonces justamente tenemos un problema aquí en el valor de 1, como aquí teníamos un problema para 1. Entonces, en este caso, seguramente se acercaron al 1 por la izquierda, con valores más pequeños. Aquí nos tendríamos que acercar al 1
por la derecha, es decir, con valores más grandes que 1. Entonces el cambio de variable estaría aquí sobre 1. No sé Ok, si- perfecto, sí. Muy Sí, bien. sí, sí. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Con algún otro ejercicio? También, claro que se pueden incluir los que no se van a entregar. Solamente les hago el énfasis para evitar confusiones. No sé si alguien tiene alguna otra duda que nos quiera compartir. Bien, creo que no. De todos modos, si durante el fin de semana, si ustedes continúan resolviendo su serie y tienen alguna duda, pues recuerden que me pueden escribir y yo pues voy a tratar de responderles lo más rápido que pueda. ¿Sí? Entonces, sí, dime, Ángel. Profe, yo tengo duda con un ejercicio en el 2 con el inciso C. ¿Dos qué inciso, perdón? C. ¿Sí? Ujú. Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda en particular o es más bien cómo plantearlo? Pues más que nada es por el resultado, porque a mí me sale uno diferente. Aquí en la serie marca que es -8, pero a mí me sale -16. Ah, ok, bueno, les platico para ver si aquí podemos identificar el error y si no lo logramos, pues me lo compartes tu procedimiento y ya sobre ese trabajamos. Entonces, por Ok. ejemplo, aquí lo primero sería reescribir la integral. Recuerden que esta la podemos separar en 2 y sacar las constantes. Entonces, por ejemplo, quedaría 2 por la integral de 0 a 4 de f de x menos 3 por la integral de 0 a 4 de g de x. La integral de 0 a 4 de g de x es lo que ya obtuvieron como inciso B, que bueno, si la respuesta aquí es correcta sería 6. Entonces, menos 3 por 6, por ahí quedaría un menos 18. ¿Sí? Esta parte entonces nos daría menos 18. Y aquí tenemos dos veces la integral de 0 a 4 de f de x. Esa sí la tendríamos que calcular porque en principio pues no aparece aquí. ¿Cómo la podríamos calcular? Bueno, lo más sencillo va a ser reescribir a la integral de 0 a 4. Aquí vamos a utilizar la propiedad que nos permite partirla en un punto entre 0 y 4, que ese punto tendría que ser 2. Entonces nos quedaría la integral primero de 0 a 2 de f de x más la integral de 2 a 4 de f de x. ¿Y por qué nos sirve eso? Porque ya teníamos aquí la integral de 0 a 2 en el inciso A. La integral de 0 a 2 es 2. Y si le sumamos la integral de 2 a 4, que aquí nos dice que es 3, nos daría como resultado 5. 5 por 2, porque aquí tenemos que estar por 2, nos quedaría 10. Entonces 10 menos 18, sí nos daría como resultado entonces el menos 8 que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, de cualquier manera, si no identificas el error, me compartes, si quieres, ahorita terminando la clase, tu procedimiento para que sobre eso te pueda ayudar a buscar el error. ¿Sí? Sí, de hecho ya vi mi error. Ah, ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya se nos terminó el tiempo. De todos modos, cualquier otra duda me pueden escribir y ya lo podemos trabajar para que lleguen sin dudas a su examen. Entonces, si ya no hay alguna otra pregunta o duda, nos vemos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.